Muy bueno, hoy ya para terminar con el análisis del circuito de Miami, pues vamos a hablar sobre los reglajes, ¿no? El tema de los setups, de cómo adaptamos los coches para ir rápido en este circuito. Así que bueno, solo recordaros que si queréis saber más de Fórmula 1 y reglajes, incluso de cómo analizar los datos de telemetría para entender mejor los reglajes y todo esto, en definitiva, todo lo que tenga que ver con automovilismo, pues echarle un vistazo a Level Up Academy, que es mi academia de cursos online dedicada a automovilismo, para que todo el mundo pueda aprender desde lo más básico hasta lo más avanzado. Así que, bueno, ahí tenemos un montón de cursos. Esta semana además estamos con un curso de elementos de transmisión en el que vemos un montón de temas de engranajes, de correas, de cadenas, de este tipo de cosas, así que echarle un vistazo porque os va a gustar mucho, siempre por supuesto viéndolo de un punto de vista 100% práctico para que lo entendamos y lo apliquemos, ¿no?, a los coches de carrera. Así que nada, eso era lo que os quería contar antes de empezar con el vídeo, y si vamos con él propiamente, vamos a empezar hablando de la aerodinámica, de la carga aerodinámica. Ya sabéis que esto siempre tiene una parte positiva y una parte negativa. Si pones mucha carga aerodinámica, vas a ir más rápido en curva porque los neumáticos tienen más agarre, pero vas a ir más lento en recta porque tienes ese empuje del aire hacia atrás, ese famoso drag, ¿no?, esa resistencia al avance. Es un circuito en el que ya vimos que tenemos 3 rectas muy importantes y por lo tanto la carga aerodinámica general del coche debería ser bastante baja, porque si no vas a penalizar muchísimo con la velocidad punta. De hecho lo podemos ver con los datos. Ya sabéis que estos datos de simulación pues siempre los he hecho en todos los circuitos con los mismos reglajes, y esto es el caso típico de qué pasa si ponemos mucha carga aerodinámica. Esto que tenemos aquí es el gráfico de la velocidad, que como digo siempre, no os fijéis en los valores exactos, sino simplemente la forma que tienen. Y aquí, si os fijáis, tenemos una recta muy importante. ¿Y qué pasa con esta recta muy importante? Que al final del todo es prácticamente horizontal, lo que significa que ya en la velocidad no puede crecer más. Y esto es por culpa del drag, de la resistencia aerodinámica. Y pasaría lo mismo en la siguiente recta importante, que es la que tenemos por aquí, y luego la recta de meta pues ya no es tan larga, y por eso, si os fijáis, pues no termina siendo tan horizontal en esa parte, no tanto como aquí y aquí, ni mucho menos, pero aún así, pues si crecéis un poquito más, pues mucho mejor, ¿no?, como es lógico. Así que hay que tener una carga aerodinámica general bastante baja para evitar esta horizontalidad al final del gráfico de la velocidad, lo que significa que vamos a seguir pudiendo aumentar la velocidad durante toda la recta. Es verdad que tenemos zonas de curvas enlazadas a un lado y a otro, de velocidad media, de velocidad alta, y esto hace lógicamente que pues tener un poquito más de carga aerodinámica nos venga bien. Esto va a ser absolutamente clave y lo podemos conseguir de dos maneras: teniendo un coche muy eficiente aerodinámicamente hablando, lo que significa que podemos crear un poco de carga aerodinámica sin generar demasiado drag. Es decir, yo quiero llegar a una velocidad punta, la que sea, pues tú tienes un coche más eficiente aerodinámicamente. Para llegar a esa misma velocidad puedes poner un poquito más de carga. Si tu coche es menos eficiente, pues tienes que poner un poquito menos. Si consigues ese poquito más de carga aerodinámica, sobre todo en el primer sector, que es ahí enlazadas de bastante velocidad, vas a tener mucho ganado. Luego al final del segundo sector tenemos esa zona tan revirada, ¿no?, que vimos ayer cuando analizábamos las curvas, que es de muy baja velocidad, y ahí no es tan importante la carga aerodinámica porque es de muy baja velocidad. Por lo tanto, la aerodinámica pasa a un segundo plano prácticamente con totalidad. Lo que pasa que entrará en juego el tema de la suspensión, que ahora hablamos de ellas. Por lo tanto, esta carga aerodinámica hay que entenderla bien. Si hay alguien que hace muy bien el primer sector, significa que tiene más carga aerodinámica que el resto, por supuesto, dentro de sus competidores directos. Y si vemos que hay alguien que hace pues un tiempo espectacular en el tercer sector y sobre todo en el segundo, significa que va a tener menos carga aerodinámica. Pero también se puede dar el caso que alguien haga muy bien el tercer sector y el segundo no. Esto significará pues que tiene mucha velocidad punta, por eso hace muy bien el tercer sector, pero que luego para las curvas lentas pues no tiene unos reglajes de las suspensiones pues óptimos, y por eso pues no termina de hacer bien la última parte del segundo sector y se le estropean sus tiempos ahí. Y si alguien, ya digo, pues hace muy bien el primero, significa sobre todo que tiene bastante más agarre. Y el tema del agarre es algo complicado porque es un circuito de bajo agarre. Si os fijáis aquí, el tercer sector empieza justo en este punto. ¿Qué tenemos a partir de este punto? Fijaos en este gráfico que es el del acelerador, pues completamente a fondo, toda esta parte hasta aquí. Tenemos aquí que soltar el pedal del acelerador, frenar muy fuerte, eso sí, y a partir de aquí otra vez prácticamente siempre acelerador a fondo. A lo mejor hay que corregir un poco de la curva 18, que es la que está justo después de esta frenada, que es la de la 17, pero otra vez a fondo. Por lo tanto, ese último sector es prácticamente siempre a fondo. Si haces un buen tiempo aquí, es que esta velocidad punta, esta velocidad pues ha crecido más que la del resto de competidores. Sin embargo, el segundo sector pues empieza aquí, en este punto, que si os fijáis, acelerador a fondo también durante muchísimos metros por esa recta. Lo que pasa que, claro, si tú tienes menos carga aerodinámica, pues vas a poder aumentar más tu velocidad hasta un punto un poquito más alto. Pero luego toda esta parte de muy baja velocidad
también forma parte de ese segundo sector. Por lo tanto, si no tienes unas suspensiones o un sistema de la dirección o en general un chasis que funcione bien a esta baja velocidad, aunque alcances mucha velocidad punta, tu tiempo en ese segundo sector se puede ver estropeado. De hecho, si os fijáis en el giro volante, son giros muy, muy agresivos para un lado y a otro constantemente, y lógicamente pues necesitas un chasis muy fiable para hacer este tipo de cosas. En cuanto a las unidades de potencia, ya veis las zonas de recta que hay, que son larguísimas, por lo tanto, quizá alguno tenga que recurrir a mapas motor un poco menos potentes, un poco menos agresivos, de tal forma que puedas conservar mejor pues, los niveles de temperatura, de presión y todo esto de la unidad de potencia. Y en esto me refiero, por ejemplo, al equipo Alpine y me refiero, por ejemplo, al equipo Red Bull, que son los que quizá hayan sufrido más problemas de fiabilidad en este sentido. Volvemos a tener un circuito en el que la velocidad punta es muy importante, por lo tanto los motores van a tener que trabajar muchísimo y por lo tanto pueden tener más problemas de fiabilidad. Así que mucho ojo en ese sentido, pero bueno, ya veremos, se supone que hay algunos equipos que ya han resuelto estos problemas, veremos, ¿no? Hasta qué punto. Porque claro, tener un mapa motor muy fuerte, un mapa motor muy agresivo, o al fin y al cabo una unidad de potencia que te dé más potencia, valga la redundancia, pues será la segunda manera que tenemos de generar un poco más de rendimiento en este circuito, porque ya dijimos que uno era subiendo un poco la eficiencia aerodinámica, pues otro es teniendo una unidad de potencia mejor. Si tú al final tienes una unidad de potencia mejor, para alcanzar la misma velocidad puedes tener un poco más de carga aerodinámica, así que eso te puede resultar muy beneficioso. Es decir, si vemos que un equipo, por ejemplo Ferrari, de repente en el segundo sector no va especialmente bien, en el tercero no va especialmente bien, pero en el primero va espectacular, puede significar que tiene un coche con más eficiencia aerodinámica porque alcanza alta velocidad punta, pero también va bien en el sector de muchas curvas, o puede ser que tenga una unidad de potencia mejor, que consiga más potencia y de esa manera, para alcanzar la misma velocidad punta, pueda poner más carga aerodinámica, que te va a dar más agarre para el primer sector, aunque te dé un poco más de drag, un poco más de resistencia en el segundo y en el tercero. Que bueno, como tienes una unidad de potencia mejor, pues puedes vencer un poco mejor ese aire que va en contra de ti. Imagino que esto más o menos se entiende, pero ya sabéis que si tenéis cualquier duda de estas cosas que os voy comentando, pues en los comentarios siempre os leo y siempre os respondo. Y pasando al rival, por decirlo de alguna manera, del motor, tenemos los frenos. Aquí no van a sufrir demasiado en cuanto a altas temperaturas porque hay muchísima zona para refrigerar estos frenos. Lo que pasa es que tenemos tres frenadas muy muy fuertes. Las podemos ver aquí. La primera es muy fuerte porque venimos a mucha velocidad y hay que reducirla muchísimo. Aquí tenemos otra muy fuerte porque se alcanza una velocidad tremenda y otra vez hay que reducirla muchísimo, y al final otra igual. En los circuitos ya dijimos que hay o una o dos o tres frenadas fuertes, y en este caso tenemos el número máximo, que son 3. Lo bueno es que durante todos estos metros donde veis que no hay una montaña en el gráfico del freno, pues se van refrigerando. Luego aquí tenemos un par de golpes al pedal del freno que quizá no haya que darlos, pero luego aquí, por ejemplo, hay una zona en la que quizá haya que dar algún golpecito extra del freno. Por lo tanto, estas tres frenadas fuertes son fijas. Esta, que es una frenada media o media baja, digámoslo así, también es fija. Luego estas dos puede que aparezcan, puede que no. Luego por aquí puede que aparezca alguna, puede que no. Así que bueno, más o menos tendríamos eso. Y si nos fijamos en la refrigeración de los frenos, pues para recordar conceptos que vimos antes de ayer, pues bueno, aquí veis cómo evoluciona la temperatura. Aquí subía mucho, pero luego durante todo este tramo se refrigeraba, se sobrecalienta, pero poco en esta frenada, y luego se sigue refrigerando, sobrecalentamiento, otra vez refrigerando muchísimo hasta aquí, y en la última otra vez se vuelve a sobrecalentar. En los circuitos lo que más sufren los frenos, normalmente tenemos frenadas constantes, por lo tanto está constantemente este gráfico de la temperatura subiendo, bajando, pero siempre en unos rangos muy altos. Aquí subimos mucho, pero también bajamos mucho, por lo tanto es fácil refrigerarlo. Pero esas tres frenadas fuertes van a hacer que necesitemos una frenada lo más eficiente posible, tanto en presión máxima de freno, que aquí pues habrá que subirla bastante, como en el balance de cuánto freno delante, cuánto freno detrás. Normalmente cuando tú quieres frenar mucho, en una frenada muy fuerte, que vas a mucha velocidad y tienes que reducirla mucho, intentas adelantar un poco ese balance de freno, porque eso te va a permitir frenar más el tren delantero. Y claro, cuando tú frenas muy fuerte hay esa transferencia de peso del eje trasero al eje delantero, por lo tanto hay más peso en el delantero y tienes que frenar más. Que bueno, esto habría que entrar a evaluar hasta qué punto. Luego además los reglajes de la Fórmula 1 permiten que vaya atrasándose mientras vas entrando en curva ese balance de freno, pero bueno, a rasgos generales, para una frenada eficiente
una frenada tan fuerte, hacerla de forma eficiente, necesitas un balance de freno un poco adelantado. Pero claro, esto te suele inducir cierto subviraje en entrada a curva porque al coche le cuesta más entrar. Es ese tren delantero el que tiende a deslizarse un poco, al que le cuesta más entrar en curva y por lo tanto el coche pues se va hacia afuera en la entrada. Entonces, bueno, quizá con esta transferencia del balance de freno que hacen los Fórmula 1 casi automático, porque lo configuran los ingenieros, lógicamente, pues se pueda solucionar, pero lo normal sería que tengamos un balance de freno para aumentar la eficiencia en esta frenada bastante adelantados. Pero en el resto de frenadas, esta que hemos visto que a lo mejor aparecen, que a lo mejor no, esa que siempre seguro aparece, pero que no es del todo fuerte, pues para eso necesitamos un balance un poquito más atrasado del freno, porque de esta manera en cuanto pisemos un poquito el freno, el coche se nos va a cruzar. Si tú tienes un balance muy adelantado, vas a tener que pisar mucho y el coche se te va a ir hacia adelante, reduciendo la velocidad, y luego cuando vayas soltando es cuando lo puedes meter. Si tú lo que quieres es dar un pequeño golpe y que el coche se te cruce para meterlo en una curva de velocidad media, de velocidad alta, entonces lo atrasas un poco. Así que va a ser interesante ver cómo los pilotos van jugando con este reglaje desde el volante. Por lo tanto, en este punto deberíamos atrasar el balance de freno, pero claro, estamos en una zona ya que estamos metiendo giro volante, por lo tanto estamos en curva y ahí en esas zonas a los pilotos les gusta menos enredar con el volante, pero lo suyo sería aquí atrasar el balance de freno para hacer estas dos posibles frenadas, porque ya digo que a lo mejor aparecen, a lo mejor no, con un balance atrasado para cruzar rápidamente el coche. Luego subimos el balance de freno para hacer esta frenada fuerte de forma eficiente, lo mantenemos adelantado. La siguiente frenada es esta, la primera del circuito, pues la hacemos eficiente con el balance adelantado. Luego atrasamos el balance para hacer esta frenada y alguna que quizá aparezca por aquí muy rápido, es decir, golpe de freno y que el coche se nos cruce rápidamente, para eso necesitamos el balance atrasado, y luego en esta recta pues lo volvemos a adelantar para hacer esta de aquí. Lo bueno es que si tenemos un coche que no necesita frenar aquí o las condiciones de pista nos permiten no frenar aquí, pues entonces solamente vas a tener que atrasar el balance de freno un poco para esta curva. Por lo tanto aquí lo atrasas, que tienes un tramo de recta, haces esta curva y en esta recta tan larga tienes mucho tiempo para volverlo a adelantar y haces esta frenada fuerte y esta frenada fuerte con el balance adelantado. Pero ya digo, esto es todo elucubrar un poco en lo que podría ser. Luego habrá que ver si nos permiten ver la pantalla del volante de cada piloto, cómo adelantan, cómo atrasan el balance, porque muchas veces se ve a lo mejor un 56, un 57, pues ese número suele ser el balance de freno, así que hay que estar bien atentos. Como siempre, podríamos hablar de muchas más cosas, que si del diferencial, que si de la dirección y todo esto, pero bueno, a rasgos generales esto era lo que os quería contar sobre los reglajes. Espero que os haya ayudado a entender mejor el circuito y mejor la Fórmula 1, toda la mecánica que conlleva. No olvidéis echarle un vistazo a Level Up Academy si queréis seguir aprendiendo conmigo. Y nada, nos vemos después de este Gran Premio, que le haremos un buen análisis.